Muy buenos días, mi nombre es Fernando Condo, soy estudiante de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud perteneciente a la Universidad Técnica de Oruro. En este video vamos a ver el tema de esófago. En las generalidades del esófago hay que tener en cuenta que el esófago va a ser un conducto cilíndrico muscular y va a ser revestido en su interior por una mucosa. Hay que tener en cuenta que su origen va a ser aproximadamente de la torácica 6 a 7 vértebra cervical, va a ser la continuación de la faringe. Hay que tener en cuenta también que su trayectoria va a tener una trayectoria cervical, una torácica y una abdominal. Va a tener una terminación aproximadamente de la torácica 10 a 11. Su longitud, hay que tener en cuenta que su longitud va a ser aproximadamente de 25 a 30 centímetros. Primeramente, en su porción cervical va a contener unos 5 centímetros. En su porción torácica va a tener una de 16 a 20 centímetros, en su porción diafragmática 1 centímetro y en su porción abdominal de 3 centímetros. Su forma es en forma cilíndrica y hay que tener en cuenta la condición anatómica. En su diámetro que va a estar constituida primeramente por la adventicia, estrechamiento, primeramente a nivel cervical gracias al cartílago. Luego la capa muscular. A nivel torácica muscular va a presentar una capa a la tráquea externa a nivel abdominal gracias a fibras longitudinales y una capa interna que va a ser de fibras musculares circulares. Ahora, sus variaciones, hay que tener en cuenta que al medio de estas dos capas el esófago a nivel embrionario algunas malformaciones, tanto atrésicas como esófagos que va a presentar y megaesófagos en algunas enfermedades mucosales y serosas, que van a estar conformadas por células, ¿verdad? Luego va a presentar en el intervalo el plexo submucoso, ¿ya? La capa mucosa. Hay que tener en cuenta que la capa mucosa va a estar conformada por tejido epitelial escamoso estratificado no queratinizado. Va a presentar también una lámina propia, luego que va a estar conformada por diferentes glándulas esofágicas y unas fibras musculares de músculo liso longitudinal. Luego recién llegamos a la luz del esófago. Hay que tener en cuenta que en las relaciones del esófago vamos a ver las diferentes porciones. Primeramente hay que tenerle en cuenta que el esófago está rodeado por una vaina serosa. Y vamos a ver sus porciones. La primera porción que vamos a ver, la porción cervical, la segunda porción torácica, la tercera, la trabecia diafragmática y por último vamos a ver a la porción abdominal en un corto trayecto. La porción cervical del esófago. Hay que tener en cuenta que el esófago se va a encontrar en el cuello, en la región infrahioidea, en su parte más profunda y medialmente. Se va a extender el esófago aproximadamente desde el cuerpo de la sexta vértebra cervical hasta el borde superior de la segunda vértebra torácica. ¿Ya? Atrás hay que tener en cuenta aquí el dibujo de la vértebra, que va a estar separado de la columna vertebral y el esófago mediante los músculos prevertebrales. Pero también delante de los músculos prevertebrales va a encontrar la vaina prevertebral. Esta fase prevertebral va a delimitar con el esófago un espacio, que es el espacio retroesofágico, o también se lo conoce como retrovisceral de Henke. Aquí lo tenemos. Adelante se va a ubicar la tráquea, pero la tráquea va a estar acompañada en una porción por la glándula tiroides y sus respectivos glándulas paratiroides. Que la glándula tiroides del lado izquierdo con su puede llegar hasta el esófago en algunas ocasiones. ¿Ya? Lateral derecho. Hay que tener en cuenta que lateralmente a su lado derecho se va a encontrar el nervio laringeo decusente derecho. Mientras en el lado izquierdo podemos tener en el ángulo tráqueo-esofágico, que es más anteriormente al nervio laringeo decusente izquierdo, pero más lateralmente lo podemos tener a la arteria carótida izquierda primitiva. Luego lo tenemos también aquí a los nervios vagos, que son satélites del esófago en toda la porción, ¿verdad? La porción torácica del esófago. Hay que tener en cuenta que se va a extender desde la segunda hasta la novena vértebra torácica en el tórax. Y vamos a verle al esófago en diferentes cortes, ¿verdad? Ya. Las relaciones anteriores va a estar relacionada primeramente con la tráquea en el tórax y posteriormente va a estar relacionándose mediante la columna vertebral y van a estar separados por los músculos prevertebrales. Y entre los músculos prevertebrales está cubierta por la fascia prevertebral y va a haber también, sigue en aquí el espacio retroesofágico. En este espacio retroesofágico hay que tener en cuenta que se va a encontrar el conducto torácico, que es una vía de transmisión para las vías linfáticas. Ahora lo vamos a ver a una altura de la bifurcación traqueal, al esófago.
Hay que tener en cuenta que entre el bronquio izquierdo y el esófago va a haber un músculo bronquioesofágico. Es importante, es en el bronco izquierdo. Luego lo podemos tener otra relación con el nervio vago izquierdo, que se vuelve anterior y más sigue en el ángulo traqueoesofágico izquierdo. Podemos tener el nervio laringeo decusente izquierdo. Luego lo vamos a tener en ubicación al callado de la aorta. Aquí lo tienes la ubicación de la vena cava superior, pero en las porciones más laterales del esófago ya está recubierta por los pulmones, tanto izquierda como derecha. Más posteriormente lo vamos a ver a las vértebras. Pero tenemos que tener en cuenta que en el nervio vago derecho se está volviendo más posterior. Y sigue el conducto torácico por el espacio que le hemos visto que es esofágico. Ahora vamos a ver al esófago en otro corte. Tenemos que tener en cuenta que anteriormente ya no se está relacionando con la tráquea, se está relacionando con el pericardio y con el corazón. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Pero el nervio vago izquierdo se vuelve también anterior en este corte. Hay que tener en cuenta los más laterales que son los pulmones y posteriormente a la vértebra. Pero tenemos que tener en cuenta que la aorta aquí ya se está volviendo posterior y la vena ácigos en el lado derecho. También tenemos al nervio vago derecho, que igual es posterior, y al conducto torácico. Lateral derecha del esófago, aquí vamos a verlo. Hay que tener en cuenta que en su lateral derecho está cruzado por la vena ácigos y vamos a verle por arriba del arco de la vena ácigos, a nivel del arco de la vena ácigos y debajo del arco de la vena ácigos. Por arriba, primeramente hay que tener en cuenta que está relacionada con la pleura parietal y va a estar separada al lóbulo superior del pulmón derecho. A nivel del arco de la vena ácigos hay que tener en cuenta que el nervio vago derecho se está volviendo un poco oblicuo, pero por debajo del arco de la vena ácigos ya se cruza en forma X. También va a estar separada por la pleura parietal. Entre la vena ácigos y el esófago se van a empezar a deprimir, van a proporcionar en la porción mediastínica el deceso vértebro-mediastínico. Lateral izquierdo del esófago. Hay que tener en cuenta que en el esófago podemos tener la ubicación del arco aórtico. Vamos a tener por encima del arco aórtico, a nivel del arco aórtico y debajo del arco aórtico. Encima del arco aórtico vamos a tener la relación con la arteria carótida común izquierda y luego va a estar apegada también a la arteria subclavia izquierda a nivel del arco aórtico, pero tenemos que tener en cuenta que entre la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda va a descender el nervio vago izquierdo y se va a poner más anteriormente. Pero también tenemos al nervio laringeo decusente izquierdo que lo va a dar una curvatura al callado aórtico. Ahora aquí tenemos debajo del arco aórtico, que tenemos a la arteria torácica aórtica y al esófago donde van a delimitar un espacio porque se van a deprimir y es el deceso vértebro-mediastínica. Pero tenemos que tener en cuenta que al deceso interaórtico esofágico se va a ir a unir mediante el ligamento interpleural de Morrison. Ahora vamos a ver cómo va a pasar el esófago por el diafragma. Hay que tener en cuenta que el diafragma a la altura del esófago puede funcionar como un esfínter externo del esófago, pero tenemos que tener en cuenta las dilaciones. La dilación anterior del esófago a esta altura es que el nervio vago izquierdo se va a poner anterior, mientras que el nervio vago derecho se va a poner posterior. Luego, más posteriormente lo tiene la dilación con la aorta, pero anteriormente lo tiene la relación con el ligamento frenoesofágico, que este va a funcionar como un medio de fijación al diafragma y en esófago. Aquí es lo más importante, que las relaciones posteriores, que posteriormente se encuentra el conducto torácico y los nervios esplénicos relacionándose con el esófago, pero postero derecha se va a encontrar la vena ácigos, que va a reunir la irrigación venosa del lado derecho, mientras que del lado postero izquierdo vamos a tener a la vena hemiácigos, que va a recolectar la irrigación venosa del lado izquierdo del tórax. La porción abdominal del esófago. Hay que tener en cuenta que el esófago va a tener aproximadamente unos 3 centímetros de longitud. Ahora vamos a ver sus relaciones. Las relaciones anteriores tenemos que tener en cuenta que va a estar relacionada con las arterias esofágicas cortas, primeramente. Luego tenemos la relación del nervio vago izquierdo, que se ha puesto anterior. Más anteriormente lo tenemos que el peritoneo parietal lo va a rodear al esófago. Y más anteriormente lo tenemos la relación con el lóbulo izquierdo del hígado. Ahora las relaciones de la cara posterior. Hay que tener en cuenta que va a estar relacionado con la aorta. Y
y las deleciones del borde derecho. Este borde derecho ya va a formar parte de una pared de las transcavitales de los epiplones. El borde izquierdo ya va a ser relacionado con el fundus gástrico. La vascularización e inervación. Hay que tener en cuenta que las arterias a nivel del cuello va a dar de las arterias tiroideas inferior a las arterias esofágicas superiores. En el tórax van a nacer de la aorta las arterias esofágicas medias. También de las arterias bronquiales y las arterias intercostales van a dar a las arterias esofágicas medias. En el abdomen ya van a salir de la arteria gástrica posterior las arterias esofágicas inferiores y de la arteria frénica inferior las arterias esofágicas inferiores. Las venas. Hay que tener en cuenta que las venas del cuello van a ser recolectadas por la vena tiroidea inferior. En el tórax van a ser recolectadas por la vena frénica superior, por las venas bronquiales y por la vena pericárdica. Y a la vez también por la vena ácigos. En el abdomen van a ser recolectadas por la vena gástrica izquierda que va a venir a terminar en la vena porta. Los nervios que van a presentar ahora son el sistema parasimpático y el sistema simpático. Primeramente del sistema parasimpático. En el cuello van a venir el nervio laringeo secusente izquierdo. En el segmento suprabronquial, por encima de los bronquios, van a venir el lado derecho del nervio vago y el lado izquierdo del nervio laringeo secusente izquierdo. En la segmentación infrabronquial, o sea, debajo de la bifurcación bronquial, vamos a tener laterales a los nervios vagos. Ahora, el sistema simpático nos está dando en el cuello y en el tórax por las vías vasculares, mientras en el abdomen nos está dando por los nervios esplénicos. Bueno, hasta aquí está todo el tema de esófago. Y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y en el YouTube con Estudiante de Medicina, EstMed. Muchas gracias.